Soy Juan Antonio Monroy. Estoy grabando este vídeo desde Madrid y al frente del equipo técnico está Juan José Bedoya, como ocurre siempre. Hace algunos meses me llamó una señora de la iglesia en Bogotá, Colombia, donde también pueden visionar esta grabación. La conozco, es miembro de una iglesia donde yo he predicado, y me decía: señor Monroy, ¿por qué lee usted las conferencias y no habla directamente? Lo lamento, esto no es el púlpito de una iglesia. Escribo cada conferencia, pero no me la puedo aprender de memoria. Lo único que puedo hacer es que la lectura mía no parezca monótona. El tema de hoy tiene dos títulos: ¿cuándo murió Cristo? ¿Y quién mató a Cristo? Son temas relacionados con la fecha que estamos viviendo. Los científicos dicen haber hallado la fecha exacta de cuándo murió Cristo, pero las conclusiones no son iguales, incluso se contradicen. Que no sea afirmar que hoy, casi 2000 años después de la muerte de Cristo, su vida, su papel en la historia de la humanidad han dejado de interesar al mundo, se equivocan diametralmente. Jesús de Nazaret no solo hechizó a las masas del primer siglo, sino que continúa cautivando a creyentes agnósticos, historiadores, científicos, filósofos, escritores, artistas de nuestros días. Así lo revelan las investigaciones realizadas por expertos en diferentes lugares del planeta. Casi al mismo tiempo que dos científicos de Oxford en el Reino Unido anunciaban el descubrimiento de la fecha exacta de la muerte de Cristo, un jesuita japonés ofrecía una versión diferente y peculiar. El primer caso fue publicado por la revista alemana Spiegel. Un experto, Waddington, astrofísico, y otro más, Colin Humphreys, llegaron a la conclusión de que Cristo murió exactamente, dicen ellos, el viernes 3 de abril del año 33 de nuestra era. Llegaron a esta conclusión después de realizar estudios matemáticos y astronómicos basados en las posibles fechas de un eclipse parcial que tuvo lugar en Palestina. Y esto es verdad. El día que Cristo murió, la Biblia dice, y ya lo he comentado en un vídeo anterior, que hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció. Dado que la ejecución tuvo lugar a la hora sexta, los expertos deducen que se produjo un oscurecimiento de la luna y no del sol. Durante el gobierno de Poncio Pilato hubo 12 eclipses, según cuenta la historia, 12 eclipses sobre Palestina, pero solo 2 ocurrieron en el momento de salir la luna. El primero fue el 31 de enero del año 36, fecha de un eclipse total. El segundo, el 3 de abril del año 33, coincidiendo con la celebración de la Pascua judía, que a la vez dependía de la luna llena en primavera.
Al término de aquella jornada, a las 6:30 de la tarde, la Biblia dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, lo que según las eminencias científicas de Oxford fue provocado por un ensobrecimiento de la tercera parte del disco lunar. Sin embargo, las investigaciones del jesuita japonés Yoshimasa Tsuchiya discrepan de las de sus propios colegas británicos por un margen de 3 años. Dice este hombre, aficionado a las matemáticas y a la teología, que ha elaborado un calendario perpetuo en el que fija la fecha de la muerte de Jesús el viernes 7 de abril del año 30. Esto dice el jesuita japonés. El Mesías, añade, murió 2 días antes de la luna llena. El calendario, que según el religioso nipón puede precisar el momento exacto de los grandes acontecimientos históricos, debido a su lejanía en el tiempo, está oscurecido por la nebulosa del olvido. Siguiendo las pautas marcadas por tan curioso invento, se puede incluso precisar las fechas de las Semanas Santas de los próximos milenios, ya que cubre un período de 3600 años desde el 8 hasta el 3599 después de Cristo. ¿Qué podemos decir a las revelaciones de este sacerdote japonés? No solo habla del pasado, habla del futuro. Como ya he leído, añade que se puede calcular incluso la fecha exacta de todas las Semanas Santas hasta el año 3500. La pregunta concreta, vamos a dejarnos de divagaciones científicas. La pregunta concreta es, ¿cuándo murió Cristo exactamente? Amigas y amigos, hermanas y hermanos, ni los cálculos más afinados han logrado hasta el momento descubrir el instante preciso ni la hora concreta. El misterio permanece. Hay incógnitas que, sin ser relevantes para la fe del que cree, no dejan de alimentar la curiosidad, especialmente si se trata de eventos tan importantes como este de la fecha en la que Cristo murió. Con la muerte de Cristo ocurre lo mismo que con la Navidad. Se ha dicho que Cristo no nació un 24 de diciembre, pero nació. En diciembre, en febrero, en abril, Cristo nació. Con la muerte de Cristo ocurre lo mismo. Las fechas de su muerte no coinciden, pero murió. Semanas antes, semanas después, murió. ¿Y por qué murió? Es otra pregunta. Una pregunta que nos enfrenta a una importante cuestión. ¿Quién crucificó a Cristo? Es de lo que voy a seguir hablándote. ¿Quién lo mató? ¿Quién fue realmente el responsable de su muerte? En primer lugar, están los soldados romanos. Este hecho resalta con toda claridad. Fue un grupo de soldados romanos el que condujo a Cristo para ser crucificado después que Pilato lo sentenció a muerte.
Fueron soldados los que obligaron a Jesús a llevar su propia cruz hasta que se hundió bajo su peso. Soldados romanos lo condujeron al Calvario y clavaron clavos en sus manos y pies, lo colgaron en la cruz y lo dejaron allí para que muriera. Eran romanos, aquellos soldados que luego se sentaron con toda tranquilidad debajo de la cruz donde Cristo moría y echaron a suertes sus ropas. ¿Quién se quedaría con sus ropas? ¿Y cuáles serían las ropas que Cristo tenía en la cruz? Por último, fue un centurión romano quien introdujo una lanza en su costado para asegurarse de que estaba muerto. ¿Quién mató a Jesús? Primero tenemos a los soldados romanos. En segundo lugar tenemos a Pilato. Pero no podemos terminar aquí nuestra investigación, porque sabemos que los soldados romanos obedecían órdenes expresas de Pilato cuando le crucificaron. No lo hicieron por propia voluntad. Se les había dado a escoger. Si no obedecían el mandato de Pilato, el gobernador y juez romano que había condenado a Jesús a ser crucificado, ellos mismos serían castigados. Pilato sabía muy bien que Jesús era inocente. Él había dicho a los judíos: no hallo ningún delito en este hombre. Y otra vez dijo: he aquí, yo le he interrogado en vuestra presencia y no he hallado en él ningún delito. Entonces, ¿por qué mandas a matarlo? Más aún, Pilato había prevenido, aconsejado por su mujer, con estas palabras: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. La mujer de Pilato soñó con Jesús como el justo. Pilato tenía miedo. Tenía miedo porque su esposa le había mandado aquel aviso misterioso. Estaba más que asustado al saber que uno de los cargos contra Jesús consistía en que se hizo a sí mismo hijo de Dios, según Juan capítulo 19. La conciencia de Pilato le decía: deja a Jesús libre. Pero tenía otro miedo el hombre. Tenía miedo a perder su posición. Los judíos le habían amenazado: si dejas libre a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y así, por el temor de perder su reputación, su poder, su trabajo, Pilato condenó a un inocente a ser crucifixión. ¿Quiénes intervinieron en la muerte de Jesús? Primero, los soldados. Segundo, Pilato. Tercero, los mismos líderes judíos. Sabemos también por la Biblia que Pilato fue empujado a tomar aquella decisión terrible a causa de los judíos, especialmente los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, enemigos de Cristo durante todo el tiempo que pasó en la vida, en su ministerio evangelístico. Aquellos sacerdotes y otros dirigentes tenían razones propias para querer la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les retaba. Jesús denunciaba el vacío de sus ritos y de sus ceremonias y enseñaba a la gente la verdadera religión.
Jesús denunciaba la doctrina de salvación de los fariseos y predicaba el evangelio de la gracia. Por esta razón querían matarlo. Fue así como los fariseos y príncipes de los sacerdotes y escribas urdieron la muerte de Jesús. Ellos alborotaron a la gente. Ellos llevaron a Jesús cautivo ante Pilato. Ellos casi enloquecieron a Pilato con sus gritos y sus amenazas y falsas acusaciones. Fue el populacho judío el que se amotinó delante de Pilato gritando: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Y lo crucificaron. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿O quiénes intervinieron en su muerte? Los soldados romanos, Pilato, los líderes judíos del Sanedrín, también un personaje tenebroso, amargo, duro, Judas Iscariote. Doy un paso más, porque la Biblia cuenta que Jesús fue traicionado en manos de los judíos por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariotes. Fueron las manos de Judas las que recogieron las 30 monedas de plata, el precio de la vida del Hijo del Hombre. Fue Judas el que traicionó a nuestro Señor en manos de los soldados romanos, señalándolo con un beso, el beso más terrible en la historia del mundo, el beso más amargo, el beso más vil, el beso más traidor. Un hecho triste, pero verdadero. Jesús fue traicionado por un hombre que pretendía ser su amigo fiel, Judas Iscariotes. Hermanas y hermanos, líderes de congregaciones, cuidado con vuestros amigos, que no seáis traicionados. ¿Quiénes intervinieron en la muerte de Jesús? Los soldados, Pilato, Judas, Satanás también. Doy otro paso en esta conferencia. En Lucas 22 leemos que Satanás entró en el corazón de Judas. Y no fue sino hasta que Satanás hubo entrado en su corazón y se hubo posesionado de su voluntad, que Judas fue a buscar a los príncipes de los sacerdotes para tramar la entrega de Jesús. Satanás, el viejo archienemigo de Dios, el archienemigo del Evangelio, el enemigo del pueblo de Dios. Satanás quería, sobre todas las cosas, destruir al Cristo, el Salvador del pueblo de Dios. Satanás entró en el corazón de Judas, es lo que dice la Biblia, para tramar la traición que llevaría a Cristo a la cruz. Este es, amigas y amigos, este es el terrible diseño de culpabilidades. Desde los soldados romanos a Poncio Pilato, quien sabía que Jesús era inocente, pero que le condenó para salvar su posición material, hasta el pueblo judío que gritó: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Desde Judas, el traidor, hasta el mismo Satanás. A través de una descendiente cadena de infamia, corre la respuesta a la pregunta: ¿quién intervino en la muerte de Cristo? Pero, permaneciendo así, yo creo que son respuestas incompletas. Si no faltara nada más que decir en esta conferencia, entonces no habría evangelio, no habría mensaje de salvación, no habría iglesia de Cristo, y tú y yo no tendríamos la palabra de Dios.
hay aún más que debo decir, mucho más. Aparte de estas 5 respuestas a la pregunta ¿quién contribuyó a la muerte de Cristo? La fe cristiana da 3 respuestas más. 3 más. Y te las voy a leer. Y porque hay estas otras 3 respuestas, hay también un evangelio para ser predicado, y Cristo es el divino Salvador de todos aquellos que creen en Él. ¿Quién intervino en la muerte de Cristo? La primera de estas 3 nuevas respuestas, aunque parezca extraña, es Dios, el Padre. El Padre también intervino. El Padre crucificó al Hijo. La salvación que se alcanza a través de la expiación de Cristo es un don de Dios. En un versículo que tú conoces de memoria, si es que lees la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito. Lo entregó a morir en la cruz. Tenía que ser así. ¿Qué dice la profecía del Viejo Testamento respecto a la muerte de Cristo? El capítulo 53 de Isaías es muy importante. Aquí leemos estas palabras: el herido fue por nuestras rebeliones. Escucha bien lo que te estoy leyendo de Isaías capítulo 53, porque te afecta directamente, como me ha afectado a mí también. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo has oído bien? Jehová cargó en él, en su muerte, el pecado de todos nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, entonces sería reconocido como auténtico Mesías. ¿Te das cuenta de la grandeza de este misterio? Dios, que procuró y procura la salvación de todos nosotros, contribuyó a la muerte de Cristo. El Padre lo entregó, porque estaba predestinado que tenía que morir en la cruz. A través de la Biblia, la salvación de Cristo es proclamada como un acto de Dios y como un don de Dios. Algo que Dios ha logrado para los pecadores perdidos. Pero cuando Jesús fue enviado al mundo, fue enviado con el propósito definido de convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro entendió esto y por lo tanto dijo a los judíos en el día de Pentecostés: a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, vosotros matasteis por manos de inicuos, clavándole en una cruz. Te llamo la atención a este versículo tan importante. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 23. A este, dice Pedro. ¿Y a quién señala? A Cristo. A este, entregado
por determinado consejo y providencia de Dios. Es decir, que el Padre mismo, sabiendo que su muerte era necesaria para la salvación del mundo, el Padre le entregó a morir. Dios fue un participante directo en los acontecimientos del Calvario. Cristo fue entregado a la muerte expiatoria de la cruz por el mismo Dios. ¿Te parece esto muy duro? Pues así está escrito, entregado por determinado y consejo de Dios. El Padre sabía que el Hijo había de morir para expiar los pecados del mundo. No los del mundo, sino los tuyos, los míos, los nuestros. El Padre hizo un don de la vida del Hijo, permitiendo que muriera en la cruz. Pero no solo el Padre contribuyó a la muerte de Cristo. Entonces, ¿quién más? El propio Cristo. Él también contribuyó a su muerte. Él mismo lo hizo. Todos los agentes humanos fueron simples instrumentos en sus manos. ¿Qué podrían haber hecho los soldados si Jesús, utilizando su divino poder, hubiera llamado a sus ángeles para protegerlo? ¿Qué podría haber hecho el pequeño Pilato si Jesús no se lo hubiera permitido? Jesús pudo haber llamado a ejércitos de ángeles, le habrían obedecido y ni habrían permitido que le hicieran preso en el huerto de Getsemaní. Él pudo haberse alejado de sus perseguidores sin ser dañado, sin recibir ni un solo rasguño, pero no quiso. Él no quiso. Él permitió que les condenaran, que le encarnecieran, que le torturaran, que le mataran. Él mismo dijo: pongo mi vida en rescate por muchos. Lo sabía, como sabía que tenía que resucitar, un tema del que hablaré mañana. Tengo poder para ponerla, para poner mi vida, y tengo poder para no ponerla, para quitarla. Pero él sabía que era el Cordero escogido por el mismo Padre, que tenía que ser conducido hasta el matadero. Sin embargo, fue. El Cordero de Dios no podía rehuir su misión. De las tres nuevas preguntas, ¿quién contribuyó a la muerte de Cristo? Te he mencionado dos: el Padre y el Hijo. El Padre lo entregó y el Hijo se dejó crucificar. Pero hay una tercera respuesta. Cristo fue crucificado por nuestra culpa. Nosotros mismos contribuimos a su muerte. Esta es la última pregunta, a la de quién crucificó a Cristo. Y la respuesta es: lo crucificamos tú y yo. Y es aquí, amigas y amigos, es aquí donde aprendemos el significado de las palabras que tienen en un texto del apóstol Pablo. Él dice, Pablo: Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bonito. Y fue a causa de los pecadores, como Pablo, como tú, como yo,
que Cristo tuvo que venir a sufrir y a morir para que nuestra salvación pudiera ser un hecho consumado. Todos los hombres del mundo, absolutamente todos, dice la Biblia, han pecado y están destituidos de la gracia de Dios. En Cristo, esta gracia puede ser recuperada. En Cristo hay salvación para todos los pecadores. Ya lo dijo Isaías. Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué significa molidos? He estado en algunas iglesias donde a la hora de la Santa Cena toman el pan y lo trituran, lo muelen, literalmente, lo muelen y luego dan a cada creyente un pequeñísimo trocito de aquel pan molido. Pregunté a un predicador, ¿por qué hacen ustedes esto? Y me contesta, porque Isaías dice que él fue molido por nuestros pecados. Pero no molido en ese sentido literal, de moler el pan de la Santa Cena. Fue molido, fue torturado por nuestros pecados. Su cuerpo estaba tan dolorido que parecía que estaba realmente molido de dolor, de sufrimiento, de angustia interior. Molido significa dolorido. No realmente que el cuerpo de Cristo fuera molido, como interpretan algunas iglesias al moler el pan de la Santa Cena. Tú podrás decir, Señor Monroy, yo no lo crucifiqué. Esto ocurrió hace muchísimos años. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver con aquello. Yo no soy culpable. Eres culpable. Todos somos culpables. Porque si te lavas las manos de toda responsabilidad por la muerte de Cristo, te estás excluyendo de la redención que Cristo logró. Si dices que Él no murió por tus pecados, estás diciendo que tampoco eres salvo por su muerte, porque el objeto de su muerte fue la salvación de tu alma. Cristo murió por salvarte. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás interpretando bien? Cristo murió por salvarte. Y ahora eres tú quien debe decidir. Puedes permanecer en tu estado actual de ignorancia, de ateísmo, porque significa un estado de condenación, o puedes aceptar la salvación que Jesús hizo posible con su muerte. Para lo primero no tienes que hacer nada, tan solo continuar en tu condición actual, sin reconciliarte con Dios, sin aceptar la muerte de Cristo. Pero, si deseas para ti la salvación que emana del Calvario, y es lo que yo quiero creer, has de cumplir las condiciones que Dios pone en las páginas de las Sagradas Escrituras. La primera condición para salvar tu alma es que creas en Dios. ¿Ya crees? Pues tienes un punto adelantado. La segunda es que admitas a Cristo como Hijo de Dios, como Dios que murió por ti en la cruz. No como un hombre, no como un superhombre como quería el filósofo alemán Nietzsche, que lo admitas a Cristo como Dios, como el amado del Padre. La tercera condición es que te arrepientas de tus pecados pasados. No digas que no tienes pecados. No habrás matado. No habrás cometido pecados graves.
Pero todos somos pecadores y por lo tanto debes limpiarte de tus pecados en la muerte de Cristo. Y la última condición para ser salvo es que te hagas bautizar por inmersión para que todos tus pecados te sean redimidos. A veces se me ha preguntado, ¿qué es esto de que tengo que bautizarme? A mí me bautizaron cuando nací, pero amigas y amigos, ¿tú crees que aquel bautismo te vale? ¿Es verdadero? ¿Bautizaron a Cristo de niño? ¿O lo bautizaron cuando tenía 30 años? ¿Lo bautizaron echándole un poco de agua por la cabeza? ¿O lo bautizaron sumergiendo todo su cuerpo en el río Jordán, como hizo Juan el Bautista? Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo puede creer un niño? ¿Puede creer? Alguna doctrina dice los padrinos creen por él. Pues esto no vale. No vale. La salvación es individual, como la condenación es individual. Cree en Cristo hoy. Entrégale tu vida y pide al predicador que tenga más cerca que te bautice. Yo estaré de nuevo contigo para hablarte mañana acerca de la resurrección de Cristo. Gracias.